Buenas, en esta segunda parte vamos a analizar ahora la operación de resta, ¿sale? La resta la vamos a asociar cuando nos estamos moviendo en dos direcciones distintas. Moviéndonos en dos direcciones distintas, ¿sale? Entonces esto va a ser el concepto que nosotros tomemos como de una resta, ¿va? Cuando nosotros cambiamos la dirección del movimiento. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces veamos el primer ejemplo. ¿Sale? Estamos aquí en el cero o en la parte de la casa. Recuerden que seguimos con el ejemplo de Diana. Entonces digamos que Diana se mueve 4 cuadras hacia la derecha, ¿no? Entonces se está moviendo 4. Pero luego decide cambiar de sentido. Y ahora se mueve 3 cuadras a la izquierda. Y termina en este valor, ¿no? Entonces la parte final o la posición final, aquí la vamos a anotar, final, es a 1 cuadra de su casa. Y a la derecha, ¿no? Entonces, que Diana se haya movido en distintas direcciones está ocasionando que se reduzca la distancia que había en una dirección. ¿Sale? Primero, Diana comenzó en el cero y llegó al 4, entonces había recorrido esta distancia, ¿no? Pero con el segundo movimiento, lo que hace Diana es moverse en el otro sentido, quitando toda esta distancia que ya había recorrido, ¿no? Generando que el espacio o la distancia que hay desde el cero hacia su posición actual sea solamente 1 cuadra, o sea, solamente ese pedacito. Entonces, analizamos de nuevo, ¿no? Al principio había 4 cuadras. Bueno, al principio había llegado 4 cuadras a la derecha. O sea, después del primer movimiento, claro. Entonces ella llega a una distancia, se aleja y llega aquí, que es la parte intermedia. Pero, como regresa de donde vino y regresa 3 cuadras, se está moviendo en la dirección contraria, al final se queda a solamente 1 cuadra de su casa. Entonces podemos analizar que ya tenía una distancia fija, que es el 4. Pero con el segundo movimiento esta distancia disminuye, ¿sale? Porque seguimos estando en la misma dirección, o sea, seguimos estando a la derecha de su casa, pero ahora la distancia ya es menor a su ubicación, ¿no?
Entonces a esto es a lo que también conocemos como una resta, el que disminuya la distancia que hay entre ella y su casa después de dos movimientos. ¿Sale? Y como decíamos al principio, estos dos movimientos son en sentidos contrarios. Entonces este es el primer ejemplo. Vámonos con el segundo. Okay, no. Para el segundo, podemos decir que Diana comenzó moviéndose a la izquierda 5 cuadras, ¿no? Y se encuentra aquí. Entonces podemos decir que en el primer movimiento Diana se quedó a 5 cuadras a la izquierda de su casa. Entonces ya tenemos una distancia establecida. Y ahora podemos decir, bueno, pero en el segundo movimiento Diana va a recorrer ahora 11 cuadras a la derecha. Entonces de donde se había quedado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llega a este otro lado, ¿no? 11 cuadras hacia la derecha. Y entonces, después del segundo movimiento, Diana se quedó a 6 cuadras pero hacia la derecha de su casa. Aquí es importante notar que a pesar de que el número aumenta, ¿sale? El valor aumentó porque podemos decir que primero era 5 y luego es 6. Tenemos que hacer notar que el sentido cambió a que es izquierda. Sentido cambió porque inicialmente estaba en la posición izquierda, mientras que para llegar a la posición derecha tuvo que haber recorrido ya las cuadras que había caminado al principio y luego recorrer otras 6, ¿no? Por eso aquí el movimiento dice 11 a la derecha, ¿sale? Entonces aquí sí los números incrementan, pero la dirección cambió. Entonces cuando hacemos ese cambio de dirección estamos diciendo que también es una resta. Y por último, vamos a analizar el caso sencillo, ¿no? Caso sencillo que es cuando Diana recorre siempre la misma distancia en los dos sentidos. Entonces, si Diana se mueve 3 cuadras hacia la derecha, pero luego decide cambiar la dirección, 3 a la izquierda, lo que sucede es que regresa de nuevo a su casa, ¿no? Entonces, regresó a su casa. Entonces, ya que regresa a su casa, pues es como si no hubiera salido, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a conocer
como el 0. ¿Sale? Nos movemos a una distancia, pero regresamos esa misma distancia en el otro sentido. Bueno, la palabra regresar, eso significa. Entonces, no nos movimos nada, ¿no? Quedamos en el inicio. Entonces aquí ponemos cuando nos movemos la misma cantidad en ambos sentidos, el resultado es 0. Ok, entonces estos son los análisis que nosotros hicimos acerca del movimiento, pero ahora hay que transformar esto a operaciones, ¿no? Entonces si nos vamos en el primer ejemplo, tenemos que se movió 4 unidades a la derecha, entonces podemos escribirlo como más 4. Recuerden que a la parte positiva le asignamos el sentido de derecha y a la parte negativa le asignamos el sentido de la izquierda. Luego llega al punto intermedio y luego se mueve 3 unidades a la izquierda, ¿no? Entonces aquí noten que tengo los dos números, pero son signos distintos. ¿Por qué? Porque nos movimos en las dos direcciones distintas, derecha e izquierda. El que nos movamos en dos direcciones diferentes significa que nosotros vamos a disminuir la distancia que había en uno de los sentidos, ya sea a la derecha o a la izquierda, o incluso que cambiemos de la dirección original. En este caso, empezamos moviéndonos 4 a la derecha, pero al restarle 3, pues nos vamos a quedar en 1 a la derecha, ¿sale? Que es el resultado que teníamos acá. Y el otro ejemplo es que comenzamos con 5 a la izquierda y luego nos movimos 11 a la derecha, ¿no? Y nuestro resultado fue 6 a la derecha. Entonces, volvemos a lo mismo, el que haya signos diferentes nos va a dar o nos va a decir que tenemos que aplicar esta operación de resta, ¿sale? O de diferencia, vamos a quitarle a un número el otro. Entonces, solo podemos anotar como nuestra primer condición para identificar la resta. Entonces, número 1, los signos son diferentes. Y ahora veamos qué es lo que sucede. Vamos a efectuar una resta, en este caso a un número le vamos a quitar el otro. Claro, pero necesitamos saber el signo del resultado, ¿sale? En esta parte, perdón, lo que nosotros debemos de enfocarnos, ya que identificamos la operación de resta, pues es visualizar a cuál número le voy a quitar cuál. ¿Sale? Entonces aquí nosotros vemos que al número más grande, dejando el signo de lado, le quitamos el más pequeño. ¿Sale? Y el resultado obtenido va a tener el signo del número más grande, ¿no? Entonces, el número mayor le restamos el menor y en el resultado el signo lo decide el número mayor. Esto sucede como en el ejemplo número 2,
cuando decíamos, bueno, es que yo me moví 5 a la izquierda, sí, pero te estás moviendo una cantidad mayor en la otra dirección. Por lo tanto, el resultado tiene que ser un valor con la otra dirección. En este caso, si yo me moví 11 cuadras a la derecha y me moví 11 a la izquierda, pues obviamente me moví una cantidad mayor hacia la derecha, por lo tanto mi resultado, o en este caso la ubicación de Diana, va a estar a la derecha. Si ahora yo tengo, como ejemplo, menos 8, si se movió Diana 8 cuadras a la izquierda y luego se movió 5 a la derecha, fíjense que se está moviendo una mayor cantidad de cuadras hacia la izquierda. Por lo tanto, ella se va a quedar en la parte izquierda porque no le va a alcanzar a llegar a su casa, ¿sale? Como todavía no llega a su casa, nos estamos quedando en la parte izquierda, por lo que nosotros asociamos el signo negativo. Y en este caso se queda a 3 cuadras, ¿sale? Si lo vemos de la otra manera, si cambiamos la posición, se fijan, primero recorre 5 cuadras a la derecha, pero luego recorre 8 a la izquierda. Y con estas 8 cantidades le permite a Diana cruzar su casa e iniciar en el lado izquierdo, ¿no? O sea, podemos tomar como ejemplo una recta. O sea, si ella se mueve las 5 cuadras, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, pero luego se mueve 8 a la izquierda, como mencionábamos, el que se mueva más cuadras en el otro sentido le permite llegar a su casa y transportarse al lado izquierdo, ¿sale? O sea, terminar en el lado izquierdo de su casa, porque recorre mayor cantidad en el otro sentido. Por lo tanto, se está quedando en el otro sentido, ¿sale? Fíjense que aquí también este ejemplo lo que hace es que se visualice que el resultado no va a cambiar a pesar de que la posición de los números cambie, que era una pregunta que ya habíamos hecho. Entonces, aquí es importante que se utilicen estas dos pequeñas reglas a la hora de estar operando con dos números con signos diferentes, ¿no? Que recuerden que cuando tenemos signos diferentes es como si nos moviéramos en dos direcciones distintas. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Espero que quede claro. Y si no, me pueden contactar para alguna duda o pregunta.